muy especial con este programa, dirigido por nuestra coordinadora Maridalia Rodríguez. Asimismo, nuestro compañero coordinador general Luis Humberto Vargas y nuestro experto estadístico Pedro Álvarez. Maridalia. Así es, muy buenos días, señores, agradecidos como siempre por su compañía, y como cada sábado tenemos el compromiso de llevar a cada uno de los hogares de la República Dominicana y también a las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, llevar contenido sobre temas de importancia y de interés, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Hoy tenemos un tema de lujo, por así decirlo, con un tema central de alimentación, ambiente y comunidades, y como tema específica diáspora dominicana en New York, inserción laboral. Y como un tema interesante, ¿verdad? Todo tema interesante e importante requiere de un invitado de lujo. En el día de hoy pues tenemos un invitado de lujo para nuestra entrevista central, el señor Diógenes Abreus, quien es escritor, poeta, un multifacético que va a estar acompañándonos con nosotros en el tercer bloque, así que les invitamos a que nos acompañen desde el inicio de este programa hasta el final. Señores, muy buenos días. Buenos días, Maridalia. Muy buenos días. Buenos días. Así es, empezar por decir un tema que es importante y que muchas veces solamente sale de manifiesto o la gente quizás se percata de esto cuando llueve o cuando se acumula mucha basura en los diferentes contenedores, el tema de la gestión integral de los residuos sólidos en República Dominicana, que todavía sigue siendo un problema importante en el país y que a pesar de que muchas personas y entidades han elevado y alzado su voz sobre este tema, todavía sigue siendo un reto importante en República Dominicana y que parecería que no es de terminar por lo menos en los próximos años. Este es un tema que de una u otra manera afecta todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, inclusive con el tema de las comunidades responsables, porque es un tema que nos concierne a todos los dominicanos y dominicanas, y decir que en las alcaldías, entiendo yo que este es uno de los roles principales que tiene mantener el ordenamiento, el ornato, la recogida de los residuos. En muchas ocasiones la frecuencia con la que se brinda, con la que se ofrece el servicio, no es ni siquiera la que se demanda, porque en estos temas hay que considerar puntos como es el tema del crecimiento de la población en República Dominicana, la movilización, la concentración de las diferentes poblaciones, y ese es un tema que lamentablemente infiere en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad y con un tema de salud a propósito del cólera, a propósito de muchísimas enfermedades y epidemias que, si de una u otra manera tomáramos las medidas adecuadas, quizás tuviéramos hospitales menos densos o con menos cantidad de pacientes que recurren al servicio de la salud. Y es lamentable. Así es. Yo creo que habría que agregar en torno a ese punto de que uno de los problemas básicos que tenemos con los residuos sólidos, que generalmente le dice basura, pero lo correcto es residuos sólidos o desechos sólidos, pero también tenemos los residuos y desechos líquidos. Así es. Es un gran problema. Habría que destacar, antes de que oigamos las acostumbradas voces de frontera, Así es, en torno al problema clave, uno de los problemas clave, que es el plástico. Veo que el distinguido y reconocido economista, que es el ministro de Medio Ambiente, tocó el tema del plástico. Lamentablemente, veo que no tiene la competencia del lugar para estar abordando estos temas. O sea, yo me estoy sorprendido. Pero él mismo dijo que él era economista y no ambientalista. así es. Eso fue como, y olvidándose que existe una rama de la economía que es economía ambiental. Pero rápidamente, ¿cuál es el problema que tenemos? No solamente el plástico en general, o sea, todos los desechos que van desde el primer uso, es el caso de las botellitas, las fundas, los platillos que se utilizan para desayuno, almuerzo, cena, el tenedor, el cuchillo, la misma fundita con que se guarda esos utensilios.
Nosotros tenemos una ley. Sí. ¿Y cómo es posible que el ministro no haga alusión a la ley existente? Y ya se le dio 5 años. Oiga bien, 5 años se le dio para que los supermercados resolvieran el problema de este uso de plástico de un primer y único uso. Sí. Oiga bien, 5 años. Pero ¿cómo que usted que va a resolver en poco tiempo? Usted va a estar en violación. No, no, no. Aquí hay que adoptar medidas de carácter práctico o proponer una modificación de la ley. Concretamente, aquí hay que empezar por los supermercados. Supermercados. Y entrar directamente a las cafeterías. ¿Por qué? Porque aquí se sirve en plástico. Entonces, vamos a los tiempos de antes, que se utilicen cantinas o se laven los platos y los cuchillos y tenedores, y así usted va. Y otra cosa, para que ya va a entrar los amigos de la frontera. Que quede claro, aquí esas fundas que se habilitaron, ¿verdad? Pagando, son de plástico. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir a solucionar el problema del plástico cuando lo que estamos usando es fundas o bolsos de plástico? Mira, oiga, señor, antes de usted estar interviniendo, haciendo propuestas, primero conozca la ley, conozca la reglamentación, ponga, todavía no se ha terminado el pacto que hay, la mesa de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático. Póngala a funcionar. Usted la ha detenido, usted la ha boicoteado, esa mesa, para que funcione. Sí, entonces, pero yo quisiera solamente agregar estos punticos porque creo que nosotros tenemos, cada uno de los dominicanos, que abordar el tema. Así es, señores, y también ya es hora de uno de nuestros segmentos especiales de este programa y es la intervención de nuestro compañero que se encuentra en la zona fronteriza. Adelante, Chio. Buenos días. Buenos días, Chio. Desde la frontera de Dajabón, el culturólogo Chio Villalona, la voz de la frontera. La semana pasada estuvimos tratando la funcionalidad, los objetivos de las mesas de diálogo transfronterizo y decíamos que estas mesas son formadas por haitianos y dominicanos que pertenecen a varias asociaciones y ONG de la frontera y que están en unas 5 provincias fronterizas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta mesa referente a la migración? Estas mesas propugnan por una migración digna, ordenada, segura y en beneficio de todos los que convivimos en la frontera y en República Dominicana. Sobre todo porque la República Dominicana es un Estado miembro de la OIM desde el 25 de noviembre del 1968. Nuestra labor en la frontera es que somos entidades para afrontar los nuevos desafíos y oportunidades de la migración. Propugnamos por eso, por desafiar los desafíos que se producen en la migración en la frontera. Apoyar asimismo a través de una gestión interinstitucional la coordinación, capacitación y la protección de los migrantes. Capacitar y brindar cooperación en la gestión de la migración laboral, que bastante produce un gran impacto con los haitianos que trabajan en labores de construcción en la frontera. Pero asimismo, estas mesas de diálogo propugnamos, porque yo soy parte de ellas, incidir para lograr la reducción de los costos de los envíos de remesas y vincularla al desarrollo del país y de la frontera dominico-haitiana. Asimismo, fortalecer los vínculos con los dominicanos y los haitianos para darle asistencia técnica institucional sobre cómo
mejorar los servicios y los procedimientos consulares en la frontera dominico-haitiana. Chío, ¿tú me permites una pregunta, por favor? Sí, claro. Yo creo que se ha dado un paso de avance en términos de hermandad, buenas relaciones entre organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales del lado nuestro, a la frontera dominico-haitiana, con organizaciones, asociaciones populares, no gubernamentales de la frontera de haitiano-dominicana. Pero yo no entiendo bien cómo es posible que un problema, por ejemplo, como el caso de la migración, que lo tenemos en República Dominicana, sea al mismo tiempo tratado con los haitianos, porque ¿quién es que ejecuta la política en República Dominicana? Es el gobierno dominicano. En Haití tiene que ejecutarla el gobierno haitiano. Entonces no sé cómo se está haciendo estos diálogos sin una previa reunión entre los dominicanos. Porque los dominicanos tenemos que analizar los problemas y hacer la propuesta y pedirle también, sugerirle, que sería lo correcto, a los haitianos que hagan lo mismo. Pero se meten en la misma reunión a tratar problemas donde hay dimensiones y problemas específicos, y también los actores fundamentales, que son los gobiernos, que son los que ejecutan política. No estaríamos creando un ambiente no propicio para que no se busque solución, porque creo que primero hay que aclarar qué es lo que tenemos que hacer en República Dominicana, con respecto a los haitianos, como también con respecto a los venezolanos, pero están en la frontera. Así los haitianos también tienen que reunirse, y después que ellos lleguen a sus conclusiones, lleguen a sus consideraciones, ustedes, las mesas que están en la zona fronteriza, pueden intercambiar, y puede ser que haya coincidencias, como también diferencias, pero están todos metidos en el mismo saco. Porque, no sé, ¿verdad? Es una inquietud que tengo. Sí, tú tienes muchas razones y mucho de lo que dices, pero las mesas, en el diálogo, en la reflexión que hemos hecho en los diferentes puntos de la frontera y el encuentro que hicimos en Barahona, propugnábamos para, a través de la mesa, integrar los diferentes espacios que son parte del gobierno dominicano. Pero lo que vemos es que hay poca voluntad política, que en la gestión de la migración hay poca voluntad política por parte del gobierno dominicano y el Estado dominicano. Y hemos convocado, ellos inclusive formaban parte de la mesa de diálogo. Escúchame, Chío, escúchame. Pero ¿de dónde que salen los haitianos? ¿Salen de Haití? ¿Hacia dónde van? Hacia República Dominicana. ¿Qué hace el gobierno haitiano? ¿Qué hacen los militares haitianos en la frontera para parar esas migraciones? Entonces nosotros no vemos el problema del lado dominicano. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades judiciales? Las autoridades, independientemente de que existan o no existan. Oiga, pero yo creo que este es un tema que necesita ser tratado. Vamos a continuar con nuestro programa y te agradecemos, no sé, en la próxima ocasión, porque esto es un diálogo, ¿verdad? Tú tienes y te respetamos. Podemos abordarlo en la próxima semana para poderle darle oportunidad que otros colegas intervengan, que es el caso de José Fernández, que ya está llamando. No sé, te agradezco sobremanera, pero esto es un punto que necesitamos dilucidar, y yo estoy a la mejor disposición si tengo que cambiar de posición. Claro, ¿verdad? Que sí, y puede ser en uno de nuestros programas especiales como, de los sábados. Chío, te agradecemos muchísimo la participación del día de hoy y te esperamos en otra próxima entrega del sábado que viene. Muchas gracias. Desde la voz de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío. Bien. Bueno. Es así, señor. No, pero es cierto, o sea, el problema es de nosotros. Nosotros tenemos que llegar primero a... No, y es que ya basta con estar creando instancias, mesas y diálogos infructíferos sin que antes se lleve una propuesta o ponernos de acuerdo nosotros antes y del otro lado también. Y eso es un punto bastante importante, y yo creo que en aras de hacer buen uso del tiempo y los recursos es importante. Déjame darte una información. Cuando se reúnen los haitianos que están radicados en Haití
con los haitianos que están radicados en República Dominicana, no logran ni siquiera hacer la primera reunión de la primera mesa entre los haitianos. Entonces, eso yo creo que tenemos que respetar. Siempre hemos reivindicado que los haitianos tienen que analizar sus problemas, tienen que tener sus propuestas, sus recomendaciones, y que nosotros también hagamos lo mismo. Pero nosotros no podemos meter en el mismo saco del lado dominicano a los haitianos que están radicados en Haití sin saber ni siquiera cuáles son las consideraciones de ellos. Además, nosotros tenemos nuestros problemas y debemos de solidarizarnos con cualquier iniciativa, propuesta que vaya en la búsqueda de solución. Que quede claro. Y creemos que los haitianos tienen la capacidad, tienen los antecedentes históricos para que ellos sean los que busquen solución. Porque eso de estar planteando o invasiones a Haití, invasiones militares, sin hacer una evaluación del impacto que puede tener en República Dominicana. Porque si están esos invasores invadiendo Haití o la República de Haití, ¿por qué no pueden pasar a invadir República Dominicana? Es decir, que esas corrientes que hay aquí, que están abiertamente propugnando con invasión, ni siquiera han medido las consecuencias. Y si no, que digan, hagan el primer análisis, o no me digan dónde está la ponderación. Inclusive jefes militares que son culpables de esta situación. Ahora resulta que son verdaderos o supuestos verdaderos patriotas, cuando han asumido, tienen responsabilidad en este desastre que hay en la frontera en República Dominicana en términos de las migraciones. Es así. No sé si ya el amigo José Fernández ha llamado. Bueno, pues entonces... Es así, es un tema de nunca acabar, porque tenemos una frontera porosa. Luis Guzmán. Sí, no, el tema que yo quería aprovechar brevemente es una situación en que los bancos comerciales, con relación a la venta de dólares, porque no hay problema para la compra, sino es en la venta que ellos le puedan hacer a los clientes. Que si no hay una cuenta, si usted no es cliente del banco, no le venden. Y eso viola no solamente la Constitución, las leyes, etcétera, el libre mercado. Eso es una forma de que a uno lo inviten a ser cliente del banco. Y eso es violatorio. Se supone que la venta y compra de dólares y de euros es libre mercado. Luis Humberto, fuimos testigos. Sí, bueno, fue una operación, ¿verdad?, que se hizo ayer, nos sorprendimos. De todos modos, hay que aclarar que los dólares no tienen que estar, el control del Banco Central de los dólares es inaceptable. Eso tiene que estar en Tesorería Nacional. El Estado Dominicano, a través de su tesorería, quien tiene que administrar los dólares. ¿Por qué? Porque está el Banco Central. En definitiva, ¿quién le entrega el Banco Central? A los miembros de la Junta Monetaria, que son de los principales grupos de poder. Y está pendiente, oigan bien, está pendiente de que hay que sustituir los miembros de la Junta Monetaria, que fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ellos son juez y parte a la vez. Sí, hay que distribuir las divisas aquí, pero ellos son los que tienen el control de las divisas y lo tienen a través de los bancos. Eso es lo primero. Ahora, no solamente de compra, sino también de venta. Oiga, aquí no puede ser que los bancos estén dictando normas en contra del Código Monetario. Y si no, vamos a discutir el Código Monetario. Y no solamente discutir en términos personales, no, aquí hay que hay que instaurar una mesa para discutir esa gestión de los dólares. Porque ¿quiénes son los que generan los dólares? Los exportadores, los remesadores, que son dominicanos radicados en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. ¿Y quiénes más? Y el sector turístico, pero el sector turístico habría que netearlo, es decir, no solamente ver ingresos, sino el egreso. Ahora, real y efectivamente, ¿quiénes son los que generan dólares? Los dominicanos radicados en el extranjero, y son los que menos tienen. Vamos entonces. Sí, antes de la pausa tenemos la segunda intervención de José Luis Fernández, comunicador. Adelante, José Luis, le escuchamos. Sí, buenos días a todos los integrantes de su espacio Geomundo, Economía.
desde Dajabón, José Luis Fernández, para ustedes. El tema de esta semana trata sobre la reaparición de nuevo, aunque nunca se ha ido en Haití, del cólera. Ahora bien, esta nueva situación epidemiológica ha sido mal manejada desde su puesta como información en los medios, sobre todo por determinadas autoridades locales, los cuales, sin contar con estudios epidemiológicos o de resultados estadísticos que demuestren la certeza de la posible contaminación que puede producirse en la República Dominicana, crearon un estado de alarma que originó que el encargado del Departamento a nivel nacional de Salud Pública de República Dominicana y del Departamento de Salud Pública de Haití, pues se reunieran conjuntamente con otras autoridades en el Parque Industrial Villa Codevi. Ahí se pusieron sobre las exposiciones, versaron sobre la realidad existente en términos de este contagio, que se produce mayormente por las condiciones de falta de higiene y la manipulación con respecto a determinados productos. Todos sabemos que tipo así de epidemias son manejadas en la República Dominicana de manera alegre, en términos de que hay los protocolos existentes con respecto al cruce de extranjeros por todas las aduanas y aeropuertos de la República Dominicana. Sin embargo, esto no se realiza de manera ordenada, tal y cual ordenan los reglamentos, para luego que en X país, en este caso Haití, que comparte con nosotros la isla, se aparece este tipo de epidemia, inmediatamente suenan las alarmas. Nosotros, a través de este espacio, lo que queremos es hacerle la recomendación al Ministerio de Salud Pública para que los protocolos de atención a los extranjeros que recibamos en la República Dominicana estén ajustadas a las evaluaciones fitosanitarias, evaluaciones médicas, a las evaluaciones de control sanitario con respecto a cada persona, no exclusivamente a una sola persona. Revisando algunos materiales, hubo un momento que también que en Italia se produjo un tipo de esta enfermedad de cólera, y aquí vinieron qué sé yo cuántos turistas de ese país. Es decir, que las autoridades dominicanas, con esta reaparición de este brote en Haití, lo que deben es reforzar los controles sanitarios, vuelvo y reitero, en las aduanas y los aeropuertos de todo el país. Bueno, pasen todos muy buenos días y muchas gracias. Continuamos con nuestro programa del día de hoy y se nos ha unido nuestro invitado especial, un invitado de lujo, a quien le damos la bienvenida. Diógenes Abreu, escritor, pintor, poeta. Bienvenido, Diógenes. Un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes. Claro que sí, el placer es de nosotros y ahora vamos a tener la intervención de José Luis Kepi, quien nos va a tratar temas coyunturales con relación a Estados Unidos y México, señor. Una agenda informativa bastante cargada esta semana. Sí, Estados Unidos ha tenido, particularmente la parte de Nueva York, ha tenido un serio problema con los incendios forestales que se están desarrollando en el Canadá. Ha complicado tanto el asunto que hay alertas por el asunto de la contaminación del aire. Así es, así es. Inclusive salieron a lucir unos cuantos temas con relación a New York. Y ya tenemos a José Luis Kepi. Adelante, buenos días, José Luis. José Luis, buenos días. Okay. Muy buenos días cada uno de ustedes. ¿Hello? ¿Puedo empezar? Sí, claro sí. que sí, José Luis. Sí. Acuérdate que tú muy tienes buenos días, un amigo aquí que es el amigo Diógenes Abreu.
me lo saluda. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no nos conectamos. Compañero, ¿cómo está la cosa? ¿Cuánto tiempo? Increíble que sea por este medio que nos tengamos que ver. Correcto. Dios lo crea. Y ustedes nos juntan. Igual. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Iniciamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes en este país. Paulatinamente, la normalidad parece asomarse en la nación luego de las angustiosas horas vividas por millones de norteamericanos como resultado de la pobre calidad de aire en la nación. Este pasado miércoles, la ciudad de Nueva York se llevó el título de ser la ciudad poseedora del peor registro de calidad de aire en el mundo. Detroit quedó en el segundo lugar. La oleada de los vientos provenientes de los cientos de fuegos forestales de Quebec, en Canadá, sacudieron el país, que tuvo que enfrentar la toxicidad del aire. El aire tóxico afectó alrededor de 110 millones de personas en los Estados Unidos y algunos meteorólogos compararon algunas zonas con el planeta Marte debido a lo amarillento de la atmósfera. Las clases tuvieron que ser canceladas, como las actividades al aire libre el día miércoles. La emergencia atmosférica fue otro recordatorio del inexorable efecto del cambio climático en la nación. De hecho, la aseguradora State Farm anunció que ya no extenderá más pólizas de seguro a dueños de casa en el estado de California debido al alto riesgo de catástrofe en dicho estado como producto de los incontrolables fuegos forestales y la sequía que afecta a dicho estado. Y no queriendo ser ave de mal agüero, qué barbaridad, pero bueno, de ahí que la emergencia atmosférica vivida recientemente deba entenderse como un despertar a los miles de compatriotas y otros hermanos migrantes que cuentan los años para retirarse a zonas más calurosas como Florida y California, huyéndole así al frío para empezar a vivir durante sus años de retiro el llamado sueño americano en un clima soleado y placentero. Y es que bajo estas circunstancias esto se torna una especie de quimera fabulosa, puesto que en las actuales y rápidas circunstancias climáticas no estamos a salvo ni de los fuegos, los huracanes y las prolongadas sequías. Pasando a otra noticia de relieve, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido imputado por la presunta comisión de varios delitos federales por el manejo indebido de documentos clasificados que se llevó ilegalmente a su mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y retuvo allí pese a los requerimientos para que los entregase. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha decidido dar el histórico paso tras culminar su investigación, y la imputación ha sido aprobada por un gran jurado en Miami. El expresidente está citado a comparecer el martes que viene ante el tribunal, donde se le concretarán los cargos. El propio Trump lo ha anunciado en su red social, y cito lo que escribió: la corrupta administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado aparentemente por un bulo de cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1,850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, en D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje, donde parquea su Corvette, y que está asegurado
solo por una puerta de garaje que es de papel fino y abierta a la mayor parte del tiempo. Se cierra la cita. Ha escrito en un mensaje, sin que se haya hasta el momento hecho público todavía encauzamiento federal. Los medios de comunicación estadounidenses señalan 3 delitos impugnados a Trump: conspiración para sacar ilegalmente documentos secretos y clasificados, obstrucción de justicia y retención ilegal de documentos federales. Smith y su equipo de fiscales federales presentaron a un gran jurado de Florida los cargos que imputarían a Trump y, al ser aceptados, el proceso se realizará en este estado porque ahí se cometió el delito. La acusación formal de crímenes federales contra Trump ocurre a días de que la cadena de televisión CNN diera a conocer que existe una videograbación en la que, ante sus asesores y asistentes, el exmandatario admite que se llevó de manera ilegal los documentos clasificados. Desde que agentes del FBI llevan a cabo la redada en Mar-a-Lago en busca de los documentos. Trump ha negado haber cometido este delito y acusó al fiscal Smith, al Departamento de Justicia y al gobierno de Joe Biden de llevar a cabo una cacería de brujas en su contra con fines electorales. El próximo martes, ante el juez de la Corte Federal de Florida, además de ser arrestado, Trump iniciaría su defensa del proceso declarándose no culpable de los cargos criminales que le achaca el fiscal Smith. Dependerá del criterio del juez y de la estrategia de los defensores legales de Trump. Si tras declararse no culpable, el magistrado lo dejará en libertad bajo fianza por los cargos de conspiración y obstrucción sobre el caso de los documentos clasificados. Si el jurado calificador lo declara culpable, el exmandatario podrá ser sentenciado a varios años de prisión. También está pendiente la decisión que tomará en los próximos días un gran jurado en el estado de Georgia, en donde el Departamento de Justicia de la entidad acusa a Trump de intervenir inconstitucionalmente para revertir el resultado de la elección presidencial de noviembre de 2019, en la que fracasó ante Joe Biden, aún siendo encausado por delitos criminales federales e incluso si es declarado culpable de los cargos y sentenciado a ser encerrado en una cárcel. Constitucionalmente, Trump puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos estando tras las rejas. Los analistas políticos estadounidenses habían adelantado que el caso de los documentos clasificados de Trump, sacó ilegalmente de la Casa Blanca, tenía grandes potenciales de convertirse en un encauzamiento judicial formal, porque son muchas las evidencias que hubo de un delito. Y por último, un estudio reciente proveniente del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, indicó que de los 3.7 millones de partos ocurridos en el 2022, el 6% de dicha cantidad correspondió a las madres hispanas, que vieron un aumento de un 6%, superando el 25% del total de los nacimientos ocurridos en el 2022. Los partos de las madres de raza blanca descendieron en un 7%, pero todavía siguen representando el 50% de los nacimientos. Los nacimientos de las madres de raza negra cayeron en un 1%, lo cual significa el 14% del total. Según analistas, las restricciones al aborto habrán de provocar un aumento en la tasa de natalidad en este 2023, aun cuando estos no sean embarazos no deseados. Los nacimientos en el país han estado disminuyendo los últimos 10 años, mucho antes de la pandemia. Hasta aquí nuestro reporte para el día de hoy. José Luis, muchísimas gracias. Pero antes de cerrar, es importante que se sepa que Estados Unidos tiene una tendencia
de baja de la tasa de nacimiento, o sea, tendencialmente. Y además de eso tenemos una proporción cada vez mayor de ancianos. O sea, no es que sea un gravísimo problema de Estados Unidos, pero cuando se da esa tendencia, tanto de caída de los nacimientos como también de la edad de vida, promedio de vida, esperanza de vida tiende a crecer, hay problemas que tienen que en términos financieros, hay que garantizar esos servicios, y eso implica una reforma de carácter fiscal. Claro, no estamos al nivel del grave problema que se está registrando en China, que la cantidad de muertos es mayor que la cantidad de nacimientos. Exacto. Entonces, pero ya tenemos un problema. Entonces, la vía que se le busca a este tipo de problemas es recurrir a las migraciones. Es decir, que es el problema, ahí hay un punto a favor de que Estados Unidos tenga que ser necesariamente flexible con el caso de las migraciones. Este es otro puntico que seguiremos conversando. Muchas gracias, Kepi, ¿verdad? Te reitero la gracia por tus acostumbradas e ilustrativas intervenciones. Así es. De nuevo, gracias a todos. Un abrazo y un abrazo a compañero Abreu. Gracias, igual para ti, Kepis. Gracias. Bueno, un panorama social y político complejo en Estados Unidos. Pero sería irónico que Donald Trump fuera encarcelado y electo presidente. Y al final me preguntaría yo, ¿se autoindultaría él? No es una cuestión de broma, oye bien. Es que esta campaña que hay en Estados Unidos está fortaleciendo la posición de Trump. Por supuesto. Y lo primero para Trump sería ganar las primarias. Entonces hay un voto muy fuerte a favor de Trump. Entonces Estados Unidos tiene una situación muy crítica con esto que está pasando, porque implica una reestructuración, una recomposición dentro del Partido Republicano, y a la vez implica que se defina muy bien la estrategia de parte del Partido Demócrata, porque si no apuntan bien sus decisiones y su toma de postura, pues estaría abriendo las posibilidades de que haya una sorpresa en las elecciones. Pero aquí tenemos un invitado de lujo. Sí. Yo creo que esta opinión que hemos escuchado de nuestro común y apreciado amigo Kepi, sería importante escucharla de parte de Diógenes Abreu, aunque el tema que nos vamos a focalizar, nos vamos a centralizar, es ver real y efectivamente cuáles son las condiciones, la calidad de vida de esas comunidades, fundamentalmente dominicanas, que están radicadas no solamente en Estados Unidos, sino especialmente, particularmente en New York. Pasamos entonces, no sé, a una pausa antes de dejar que el colega se Así es, nos vamos a una pausa e inmediatamente regresemos. Entonces damos entrada a nuestra entrevista central de Diáspora Dominicana en New York y su inserción laboral. Y de esta manera, señores, damos inicio a nuestra entrevista central con el tema Diáspora Dominicana en New York, a cargo de Diógenes Abreu, y ver esas, digamos que esas aristas que hay detrás de todo lo que tiene que ver con la inserción social, sobre todo en la ciudad de New York, porque muchas veces se habla de este lado del sueño americano y que muy lindo, pero quizás los desafíos a los que se enfrentan esas familias que emigran hacia New York. Sí, hay toda una... Bueno, primero, gracias por conversar conmigo esta mañana. Hay toda una realidad que se distancia de lo que son las estadísticas y los reportes, así que de eso vamos a conversar ahora. Pero yo quisiera comenzar conectando el primer reporte que hizo Kepis sobre la conectividad que hay en la humanidad, cómo la afección de un fuego forestal en Canadá termina paralizando y afectando la vida en New York. Y eso demuestra de cómo nosotros tenemos que realmente asumir el problema de medio ambiente como un problema humano realmente. Y que traspasa las fronteras. Claro, o sea, lo que está en juego es la sobrevivencia del ser humano y del planeta en sentido general. Pero eso también me lleva
al hecho de que esa interconectividad se produjo para el desarrollo de una comunidad dominicana en New York y en los Estados Unidos, porque fue precisamente durante la lucha antitrujillista, el fragor de esa lucha difícil contra la tiranía de Trujillo, donde se forjaron una serie de alianzas políticas y sociales con otras comunidades que ya tenían una experiencia establecida en esa sociedad estadounidense, como la cubana, la puertorriqueña, y los dominicanos que llegaban allí recientemente en masa como inmigrantes huyéndole a la tiranía, se vieron obligados a crear, a forjar esos niveles de alianzas. Eso siguió desarrollándose en el tiempo y, por ejemplo, un agente fundamental dentro del desarrollo de la comunidad dominicana ya es el señor Juan M. Díaz. En el proceso de investigación para los 2 tomos de mi libro A lo Gringo, tuve acceso a todos los documentos personales que dejó don Juan M. Díaz, y allí se demuestra cómo ese grupo de dominicanos que luchaban contra la tiranía trujillista comenzaron a crear las primeras organizaciones comunitarias sociales para integrarse y disfrutar socialmente, pero además para crear las condiciones políticas para movilizar la población dominicana que existía allí en contra de la tiranía. Imagínate tú en ese momento tener que ir a un trabajo para poder sobrevivir, pelear contra una tiranía que quiere destruirte porque tenía sus agentes locales establecidos allá, pero además tener la visión de ir creando estructuras sociales, asociaciones, clubes, que fueron forjando lo que hoy es la estructura de la comunidad dominicana. Diógenes, lo que tú señalas es de una enorme importancia porque en nuestro país, aquí en República Dominicana, no conocemos esas informaciones, por eso estamos a la expectativa de que lo más pronto posible podamos leer tu obra de 2 tomos que de una manera u otra arroja luz sobre estas migraciones y también que puede verse migraciones, pero estamos hablando de estadounidenses de origen dominicano, también migrantes dominicanos que son residentes documentados y por otro lado domiciliados de manera indocumentada, pero estamos hablando también de generaciones de hijos, nietos, bisnietos, que se calcula mal, porque a veces esos dominicanos que nacen en Estados Unidos son estadounidenses, aunque tienen origen dominicano, y a veces se le ve exclusivamente como dominicanos, y creo que hay una confusión. Pero a mí lo que me interesa destacar es que en la misma gestación, creación de Harlem, hubo dominicanos. Y real y efectiva, y eso no se conoce. Generalmente en República Dominicana, como tampoco se conoce que ese Alto Manhattan ha sido construido, no digamos, bueno, no llegar a un pleonasmo, pero fundamentalmente gracias a los dominicanos. Claro. Y que después que construyen esos barrios, esas barriadas, después vienen grandes capitales inmobiliarios y los desplazan, como fue el caso de la Universidad de New York, la Columbia University, que después que los dominicanos construyeron esos barrios, con toda esa oleada que hubo de inversiones en el campo inmobiliario, real estate en Estados Unidos, se le llegó a comprar apartamentos a una suma increíble, porque se pensaba que ese era el destino donde iban a habitar esa capa que estaba alojada en el Bajo Manhattan. Como lo es realmente. Pero ahí hubo un cortocircuito. O sea que cuando se habla de la historia de New York, no es que viene el migrante, sino que ya formamos parte. Oh, claro. Y eso a veces no lo asumimos, como también no asumimos, muchas veces no nos damos cuenta la riqueza cultural que tiene New York y la comunidad dominicana, pues. La parte de la vivienda, no, es bueno la interacción y eso es lo que me interesa. La parte de la vivienda, que es el sector en que yo estuve trabajando por 37 años allá, tiene una historia bastante trágica, difícil de asimilar, porque es cierto, mucha de la población blanca que habitaba allí en el Alto Manhattan, ahí en Washington Heights e Inwood,
se desplazó de ahí porque en los finales de los 70 y 80 se puso difícil la situación allí con relación a las drogas. Quedó la población dominicana que comenzó a organizarse y a regenerar el vecindario. De hecho, la organización para la cual yo estuve trabajando, Northern Manhattan Improvement Corporation, fue de las pioneras en comenzar a renovar muchos de esos edificios. En la 172 entre Audubon Avenue y Amsterdam Avenue, ahí nosotros tenemos casi todo ese bloque organizado y es propiedad de los inquilinos, muchos de esos edificios. O sea, organizando la gente del vecindario para que se apoderara de la vivienda y desarrollara cooperativas que son controladas por los inquilinos, en vez de permitir lo que tú decías, que viniera una gran empresa de real estate y se apoderara del edificio y entonces lo convirtiera en un asunto para sacar beneficio. Pero ¿cómo tú explicas que nunca hubo una reacción que yo conozco muy poco, de parte de esa comunidad dominicana y de asociaciones, ONG que se han creado, de crítica a la Universidad de Columbia, la que estuvo llevando la batuta en contra del desalojo fue la Universidad Columbia University? Y no solamente eso, sino que tenemos otro problema. En el Alto Manhattan, acuérdate, en la 168 existe un hospital psiquiátrico de fama. Está conectado con Columbia University. Llegó un momento dentro de esa línea de desalojo que se sacaron las personas, los locos, o sea, con serias normalidades, y tú lo veías deambulando en el metro y algunos de ellos se tiraban y se suicidaban. ¿Y a quiénes se ocuparon de esos enfermos mentales? ONG. Pero ¿cómo es posible que una ONG, cuando un hospital, oiga bien, está concentrado de la élite de la psiquiatría, los médicos, saquen los médicos, y después una ONG se va a ocupar de esa persona con enfermedad? Bueno, la lucha contra, no sé cómo se dice eso en español, gentrification, ¿verdad? Que aburguesamiento del área, no sé cómo se dice eso en español. O sea, desplazamiento, esa es una buena expresión, el desplazamiento de la población local por esa población que vivía en el village, allá en la parte baja. Sí, señor. No, pero alguna gente habla en tono a veces despectivo como desplazamiento. O sea, la gente sí va desplazándose, sí va escalando a otro nivel social, pero alguna gente también se refieren como desplazamiento. Bueno, es el desplazamiento y realmente esa es la expresión, porque físicamente lo que pasa es que viene una población de otra área, por ejemplo el Village, que es el área baja de Manhattan, y entonces esa población que tiene una posición social más alta puede alquilar o comprar apartamentos más caros, entonces viene y desplaza a la población que ya estuvo luchando allí para regenerar el vecindario, que fue lo que pasó con nosotros y que sigue pasando. Ejemplo de eso, un apartamento de un cuarto de dormir, antes en el vecindario donde estamos, en Washington Heights de Inwood, ahí tú podías conseguirlo $900, algo así, máximo. Ahora ese mismo apartamento son $2,000 o algo así, no, mucho más que $1,000. Y difícil lo consigues. Porque no solamente apartamentos, sino también los locales. No, eso de la renta comercial, eso es abusivo, eso es otro mundo. No, es un mundo real. Eso es el infierno. Y yo no entiendo cómo los líderes políticos que nosotros hemos tenido a nivel general no han podido pasar nunca una ley que regule la renta comercial. Wow, sí. Tenemos leyes. Y la agencia para la cual yo trabajé fue pionera en eso también, de proponer cosas muy específicas para la ley de protección de renta para los inquilinos. Pero nunca se ha logrado una ley que regule las rentas comerciales. Eso tiene un efecto terrible porque los comerciantes nuestros que no pueden pagar esas rentas se desplazan, se van a otros espacios. ¿Y quiénes vienen a sustituirles? Gente que va a servirle a otras comunidades. Ojo, demográficamente la comunidad nuestra está cambiando muchísimo y los políticos locales nuestros tienen que asumir esa conciencia, porque eso es un voto que ya no necesariamente se va a identificar con lo que es la población dominicana. Y eso se ha demostrado en las elecciones que se hace allí para concejal, para asambleísta y senador. No puedes repetir porque tú estás
Está tirando una bomba. Bueno, es lo que hago, es mi trabajo. Está ¿no? bien, pero tú no puedes aclarar un poquito más. Sí, lo que pasa es que, y los números del censo lo demuestran así, o sea, hay una población que se ha desplazado de zonas donde residían blancos esencialmente y que ahora se han ido a vivir a Inwood y Washington Heights, porque son los que pueden pagar los precios por esos nuevos apartamentos de $2,000 hasta $3,000, a veces hasta $4,000. Entonces esa población ya no necesariamente va a hacerle caso a una agenda dominicana o a un político dominicano La configuración cambió. que viene a hablar de que hagamos historia y una bandera dominicana. Eso no le habla a esa gente. Esa gente tiene ya una formación política forjada ya, ¿no? Tú me permites un paréntesis en torno a eso. No tiene conocimiento la opinión pública dominicana que partidos aquí han decidido repartir $100 a esos dominicanos. Oiga bien, ni siquiera miden las consecuencias legales. Usted está repartiendo cientos, miles, millones de dólares, tiene implicaciones legales y además de eso, ¿de qué sirven $100 de Estados Unidos? O sea, es repetir prácticas que se dan en República Dominicana en Estados Unidos. ¿No? Eso es una primicia, que bueno que se sepa, y aquellos partidos que están practicando este tipo de política, hay que exigirle, hay que pedirle que abandonen, porque ese no es el trato que merecen dominicanos, dominicanas que se han fajado a trabajar y mandan las remesas. Sí. Mira, mi posición es que la comunidad dominicana es una de las comunidades que más se ha desarrollado más rápidamente en los Estados Unidos y sobre todo en New York. Ninguna otra comunidad ha adquirido tanto desarrollo y poder, influencia, incidencia cultural, política, económica, tan rápido como la comunidad dominicana, al punto tal de que durante el gobierno de Obama nosotros teníamos un secretario del Trabajo que era descendiente de dominicanos. Tenemos concejales, tenemos asambleístas, tenemos senadores, tenemos a Adriano Espaillat en el Congreso, tenemos alcaldes en los Estados Unidos, tenemos jefes de precintos, tenemos jueces a todos los niveles ya, jueces. Y en New Jersey también se está dando en muchísimos estados tenemos, bueno, en New Jersey hemos tenido alcaldes locales, así, de pueblitos. El alcalde de Pasey, apellido Lora, es dominicano. Y en Hackensack también. O sea, en Massachusetts, un montón, en Pensilvania también, en Providence. O sea, nosotros como grupo hemos escalado. Lo que pasa, Luis, y esto te va a tocar a ti, es que hemos tenido como una mala racha porque arrastramos muchas costumbres nuestras desde aquí y desgraciadamente no hemos podido desarrollar un liderazgo que tenga una visión como muy clara sobre qué hay que construir para tomar ventaja de ese desarrollo. Por ejemplo, en el vecindario nuestro, por decirte una cosa simple, yo que soy artista, no existe un gran centro cultural nuestro que podamos dominar en el sentido positivo, donde podamos ir y hacer nuestras presentaciones, fuera de lo que es la oficina del gobierno dominicano, que tiene algo allí funcionando así, un poco endeble, ¿no? Pero un gran centro cultural allá, no se ha tenido esa visión, como lo tienen, por ejemplo, los puertorriqueños, que tienen varios locales y centros culturales por donde quiera que haya una comunidad puertorriqueña, los cubanos también, los afroamericanos también. Pero nosotros, a pesar de ese boom, a pesar de ese gran desarrollo económico y político que hemos tenido, no hemos sido capaces de eso. Diógenes, eso podría deberse en gran medida a que muchos dominicanos cuando migran se van pensando que van a trabajar para regresar al país y no como con ese pensamiento de desarrollarse en Estados Unidos, de tener arraigo en Estados Unidos, de vivir cómodamente en Estados Unidos, porque muchos de los dominicanos se van, pero no están ni disfrutando la vida que tienen en Estados Unidos, porque lo que consiguen no le da a veces ni siquiera para mantenerse, y pensando en construir una casa aquí para luego retornar después de 40 años. Sin embargo, también hemos visto que el perfil de las personas que migran hacia los Estados Unidos ha cambiado. Se están migrando jóvenes preparados que van a Estados Unidos, entonces quizás eso podría explicarse por la forma o por
por los sueños que lleva cada quien, porque a veces el dominicano se va pensando en que va a regresar. Es muy posible que el puertorriqueño, el cubano, migre a los Estados Unidos y diga, no, aquí es que yo me voy a quedar, aquí es que yo me voy a desarrollar y por eso necesito quizás de una u otra manera impulsar y promover esas áreas de desarrollo más allá de trabajar y vivir en Estados Unidos meramente. Eso puede explicarse para la primera generación, pero ya nosotros estamos segunda, tercera y una cuarta generación. Y por eso es que las estadísticas del censo, incluso el Instituto de Estudios Dominicanos acaba de sacar el año pasado una monografía muy importante, trabajando los números del censo, pero también otras estadísticas. Y eso demuestra de que hay ya una segunda y tercera generación dominicana que está estableciendo unas raíces muy distintas en la sociedad estadounidense. Ojo, no deja de conectarse con su dominicanidad, pero es parte de una población que si los políticos locales no la entienden, incluso los políticos de aquí, de la República Dominicana, no la entienden, no van a poder sacarle el beneficio que debería sacársele. Por ejemplo, la importancia de las remesas hacia República Dominicana, ¿cómo se maneja todo eso a nivel de Estado? Y no solamente a nivel de Estado, sino a nivel de la sociedad. ¿Cómo la sociedad asimila ese aporte económico que hace la diáspora dominicana? Es casi un 84% de las remesas que llegan aquí, que vienen de los Estados Unidos. Entonces, ya esa segunda y tercera generación está asumiendo conciencia de que ven acá, pero nosotros estamos haciendo una inversión económica hacia nuestro país y ¿qué recibimos en retorno? Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué está recibiendo la comunidad de retorno de eso? Se habló en un momento determinado de poner una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su momento, que hubiese sido algo por los costos de la educación en Estados Unidos, hubiese sido algo interesante, con el aval, lógicamente, de las autoridades educativas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están recibiendo? ¿Se tiene alguna cuantificación? Muy mala cosa. El retorno recibimos bagazo, te puedo decir eso. Y es una lástima, porque eso implica que no se tiene conciencia de lo que está haciendo, de la importancia que tiene ese aporte. Por ejemplo, los servicios consulares, o sea, son tan abusivos que hasta un impuesto de $10 nos ponen cuando compramos un pasaje como extranjeros. No sé si has escuchado que es ilegal. Sí, pero lo siguen es ilegal. cobrando. Yo tuve que pagarlo para entrar a mi país. Y ha sido casi imposible desinstalar eso. Y entonces te ponen el teatro de que si tú los reclamas te lo devuelven. Yo lo he reclamado varias veces y no me han dado un centavo. Y lo que hacen es enviarme correos electrónicos. Vamos al asunto del meollo. Es que aquí hay un grupo de poder económico que entiende, y eso hay que entenderlo, porque si no, no entendemos lo que tenemos que entender, que los dominicanos, ese grupo entiende, lo único que tienen es que trabajar en Estados Unidos y mandar las remesas para ellos tener el control. Porque aquí el empresariado dominicano no genera divisas. Eso se ha pasado por alto. Sí, es cierto. La mayor parte de nuestras divisas se generan en el extranjero. Y esas divisas llegan aquí a través de los dominicanos que están radicados, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Pero el mismo turismo, es bueno que se sepa, gran parte de esos, porque hay un mal cálculo, se dice que son turistas extranjeros, pero aquí vienen turistas que son ciudadanos estadounidenses, pero son de origen dominicano, pero piensan en el pasaporte. ¿Qué control hay de ese tipo de información? Ninguna. Entonces se pone que extranjeros, no, son dominicanos, porque ya se han nacionalizado, se han naturalizado, mejor dicho. Claro. ¿Qué otra cosa? La otra cuestión es que las familias, porque también estamos hablando de estadounidenses que vienen aquí, que son de origen dominicano, pero también puede ser que sea residente o ciudadano estadounidense que adquirió, se ha naturalizado. No estamos hablando del que nació allá, que es estadounidense por nacimiento en territorio. Eso tampoco se calcula. O sea que hay una manipulación de la información en el caso del turismo, porque aquí hasta el Banco de Reserva ha abierto las compuertas para financiar el turismo, pero en ningún momento ha pensado los aportes que está generando esa comunidad en el extranjero y de cómo hay que devolverle. Es una exigencia, porque nosotros nos hemos convertido, y no quiero que me malinterprete, Dios me libre,
nosotros hemos convertido en una economía parasitaria. Parasitaria. Vivimos de esa remesa y no queremos reconocer. Y hay propuestas concretas. Por ejemplo, en educación se ha dicho, aquí vienen cientos de miles de niños estadounidenses, pero que tienen su padre dominicano. Oiga, aquí no se ha sido ni siquiera capaz de instalar un solo campamento que pueda acoger a esos niños. Y eso pudiera haberse hecho en coordinación con la embajada estadounidense, como también se puede hacer con embajadas europeas. No, que lleguen aquí y que resuelvan las abuelas, resuelvan las tías con esos niños. Imagínense, esos niños acostumbrados a vivir en apartamentos, cuando vienen aquí, mire, es como usted soltarlo en una sabana. No hay preocupación. Y eso es un asunto, oiga, que es una falta de conciencia, y eso lo sabe las diferentes administraciones. La administración primero de Hipólito Mejía, porque se le hizo la propuesta, la administración de Leonel, las administraciones de Leonel, las administraciones de Medina, y esta administración lamentablemente no ha hecho nada. Pero, por ejemplo, tú señalas otra cuestión que me interesa destacar. Aquí tenemos datos, pero ¿qué ocurre? Aquí nos mandan, profesores de la UAS nos han mandado, que no tienen el más mínimo conocimiento de la realidad de New York. No te hablo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que le enseñen a los dominicanos cómo es que viven en New York. A esas barbaridades, ¿verdad? Con ese proyecto de la Universidad Autónoma. Porque ni siquiera eso cuajó. Ni siquiera eso cuajó. Bueno, a pesar de brindarle toda una serie de... Aquí ha sido difícil el cuajo también. No, porque una cosa es allá, ¿verdad? Donde se dio... Pero o sea que tenemos la Casa de la Cultura. O sea que son cuestiones que, oye, esas son cuestiones escandalosas. Aquí debe de haber, porque tenemos un organismo, una instancia, debe de haber un presupuesto destinado, ¿verdad?, a esos dominicanos radicados en el extranjero. Pero ¿qué es lo que se concibe ahora? A un SENASA, ahora le van a cobrar a esos mismos dominicanos el seguro que ya tienen en Estados Unidos. Otra barbaridad para el tiempo que estén aquí. Oye, pero ven acá. Es que nos estamos poniendo locos. También quieren utilizar el servicio de salud para financiar a SENASA. ¿Y SENASA en manos de quién está? Está en manos de, sencillamente, una serie de prestadores de servicios que no resuelven, porque aquí el sistema de seguridad social hay que ponerlo en jaque. O sea que no termina este infierno para los dominicanos radicados en el exterior, y las buenas relaciones que tienen que tener. Ni siquiera se le da buen trato a nivel de los aeropuertos, a nivel de los puertos. En esta línea, Diógenes, ¿cuáles podría decir usted que son las principales barreras sociales y económicas a las que se enfrentan las familias dominicanas cuando migran hacia los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de New York? Bueno, una de ellas es el problema del idioma, obviamente. Sí, claro. El simple hecho de que nosotros fuésemos capaces de crear una estructura comunal donde tú puedes sobrevivir sin tener que hablar inglés, tú y cualquier otra persona que está interactuando contigo, porque dentro de nuestro espacio se está creando ahora una comunidad mexicana bastante fuerte y trabajadora, y venezolana. Pues esa estructura que te permite sobrevivir sin lidiar con el idioma oficial del país donde estás, también te crea limitaciones, porque cuando tú no manejas el idioma de la sociedad donde estás, tiene un montón de puertas cerradas. Claro. Y eso le ha creado muchas limitaciones. La población con que yo trabajaba, por ejemplo, dependía demasiado de los servicios que nosotros dábamos, precisamente por esas limitaciones de acceso y manejo del idioma. Eso no está pasando necesariamente con la segunda y tercera generación. Los datos que tiene la monografía del Instituto de Estudios Dominicanos demuestran que hay una gran población dominicana inserta en las universidades estadounidenses y, ojo, una gran mayoría de ellas son mujeres. Oh, qué bueno. Así que hay una población que se está formando académicamente, que no deja de tener una conexión con su dominicanidad, pero que también está comenzando a analizar todas esas aristas económicas y políticas que la conectan con el país y la sociedad estadounidense. Lo que planteaba Luis es sumamente importante, y ojalá que los oídos locales aquí en la República le pusieran atención, porque
el país lleva toda la de ganar conectándose con esa población, porque tú tienes una población que vive en los Estados Unidos, que tiene acceso a un mundo completamente distinto, que puede servirte muchísimo para las políticas exteriores tuyas con los Estados Unidos. Por ejemplo, un Adriano Espaillat desde el Congreso de los Estados Unidos puede tener unas conexiones políticas que no puede tener un político dominicano para empujar políticas que le benefician a la República Dominicana, como de hecho lo ha hecho. Claro. Pero también esos jóvenes nuestros que están en las universidades, que se van a formar como profesionales, tenemos por ejemplo Dominicans on Wall Street. Hay una conexión con las finanzas de la República Dominicana, con ese grupo de inversionistas dominicanos que ya han creado incluso un grupo en Wall Street. ¿Y qué influencia puede tener esa gente para políticas monetarias? Pero vemos lo mismo. Aquí lo que nos interesa, ¿verdad? Es un grupito que todo el mundo lo conoce, que ha vivido del presupuesto nacional y se presenta como investigadores, pero cobrando un por ciento, que eso no se dice. Cada vez que se tiene un préstamo aquí, son privilegiados y pueden recibir 0.25%, 0.75%, un 1% o 1.25%. E inclusive no se sabe que eso en la época de Hipólito, cuando logramos presentar la propuesta a JP Morgan, que fue una propuesta formal de la primera emisión de bonos, se puso en ese documento con puño y letra, negro sobre blanco, que nos poníamos como condición de que íbamos a tener solidaridad con Haití. Y sin embargo, usted lo ve hablando en los medios de comunicación, estos neoliberales, estos tipos, hablando en contra de Haití, hablando de la patria, que hay que defenderla en contra de los haitianos, cuando ellos fueron los que solicitaron, cuando emitieron los bonos, un préstamo incalculable, no sé si ustedes recuerdan, de varios cientos de millones de dólares. Oiga bien, entonces, es un problema que hay que ver, que tenemos también problemas aquí, que están relacionados con Estados Unidos, porque volviendo un poquito atrás, y quiero ver esta parte, tú tienes el Instituto de Estudios Dominicanos, yo no sé si tú sabes que fue una copia de un instituto que existía en República Dominicana y cogieron el nombre a sabiendas de que era ilegal y le pusieron Instituto de Estudios Dominicanos. Y el Instituto de Estudios Dominicanos se conectó con algunos intelectuales dominicanos, inclusive como si nada hubiera pasado, y no se ocuparon y no se han ocupado todavía de realmente estudiar la realidad. Ese estudio muy bien escrito, puede ser bien recibido, pero real y efectivamente es un instituto que no ha cumplido con su función, que es defender a los dominicanos. Y tú sabes que hay corrientes en Estados Unidos que son, entre ellos los libertarios, esos que están pululando ahí por Argentina con un mensaje de odio, pero también tenemos otras corrientes. Por ejemplo, Videl, que es una publicación que está compuesta por gente de raya, le tiene a dos manos un discurso permanente contrario a los dominicanos, se burla de los dominicanos, un discurso racista, habla mal de los peloteros dominicanos. ¿Y cuando el Instituto de Estudios Dominicanos ha tenido la más mínima expresión para oponerse a esas voces, a esos grupos de intelectuales americanos, estadounidenses, que lo que quieren es no solamente contra los dominicanos, sino contra el migrante? Nunca. ¿Por qué? Porque se han metido dentro de la dinámica de poder en Estados Unidos, que es una cuestión que hay que entender. Es un instituto que funciona dentro del mundo académico, es otro mundo. Claro. Pero mira, es nuestro mundo. Sí, pero los dominicanos hemos sido atacados por diferentes flancos y vías, y eso no ha mermado, no ha parado nuestro crecimiento. La comunidad dominicana ha demostrado que tiene mucha capacidad para seguir hacia adelante. Hay muchas limitaciones, eso no es una visión idealista así en el aire, porque sí hay muchísimas limitaciones. La comunidad tiene problemas serios en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de educación. Después de la próxima pausa, nos gustaría escuchar esas limitaciones como barreras que limitan a la inserción social de la diáspora dominicana, de las personas que migran a Estados Unidos. Nos fue una entrevista central y nos quedamos con el tema de las limitaciones
Habíamos identificado que una de ellas, una barrera importante, es el tema del idioma, obviamente, y otra que podemos mencionar, Diógenes. Bueno, el problema de la educación, de la salud y de vivienda, de la educación, porque hay todo un movimiento allá de privatizar la educación pública con eso sí. de charter schools, y se ha llevado muchas de las escuelas públicas a la crisis total a propósito, precisamente para justificar que el sistema educativo público no sirve, que lo que hay que hacer es semi-privatizarlo con las charter schools. Y nuestra comunidad ha sido afectada fuertemente por eso. Hay ya la proliferación de charter schools dentro de la comunidad. Y en vez de proveer una educación efectiva, eficiente, se está recurriendo a eso de la semi-privatización. Ha sido una lucha fuerte. Hay madres, padres dominicanos que se han organizado y que por años han estado luchando en contra de eso. Desgraciadamente, eso ha ganado terreno y hay que pararlo. Dentro de la educación, dentro de la salud, el problema de los servicios locales de salud son muy deficientes en muchos aspectos. El hospital presbiteriano se ha absorbido gran parte de esos servicios dentro de la comunidad y ha crecido enormemente. Ha tenido una influencia negativa en lo que es el desplazamiento de la comunidad dominicana, porque al ese hospital expandirse tan fuertemente, ha traído consigo una población distinta hacia la comunidad y esa población ha ido desplazando la comunidad dominicana. Pero además, ese desplazo ha implicado el aumento de las rentas dentro de nuestra comunidad y ha sido también parte de ese problema. Así hay otros... Y en el caso de la vivienda. En el caso de la vivienda... Usted conoce muy bien. En el caso de la vivienda, mira, hay en mi libro, A pesar del naufragio, sobre violencia doméstica, el epílogo de ese libro tiene muchísimos datos ahí sobre cómo se produjo ese movimiento de desplazamiento de nuestra comunidad. Eso fue muy consciente. Los dueños de la banca, los dueños de la inversión de real estate en el estado de New York decidieron que ya era tiempo de retomar toda esa zona de la parte alta de Manhattan para convertirla en una comunidad, como ellos dicen, para gente rica. Y la cita está ahí. George Moore, quien fuera presidente de Citibank, que dirigió precisamente la junta de directores de la Hispanic Society, que está ahí en la 156 y Broadway. ¿El banco lo tenemos en República Dominicana? Bueno, ese señor... Pero déjame agregarte antes, no quiero interrumpirte. Aquí se habla de banca en República Dominicana, pero no se quiere tratar el caso del Citibank. Bueno. Y en Estados Unidos, es bueno que se sepa, tiene una serie de expedientes, está en los tribunales. Aquí se habla de crisis bancaria, pero es uno de los bancos con cuentas paralelas, con mayor exposición. Y tiene serios problemas a nivel de esos depósitos que no están asegurados. Fíjate las vinculaciones. Sí. Y esto es un banco, ¿cómo te diríamos? Privilegiado en República Dominicana. El principal banco de República Dominicana. Oigan bien, principal. Bueno, pues ese señor, George Moore, que fue presidente de ese banco, fue de los ideólogos de ese movimiento para desplazar las comunidades, como él le decía, las comunidades pobres que no tenían nada que aportar, inmigrantes que iban a estar contentos de irse de la zona porque no pagaban impuestos y nada de eso. Y la idea era entonces cambiar las leyes de vivienda, transformarlas para que los dueños de edificios pudieran aumentar la renta a nivel del mercado, la demanda y oferta y demanda del mercado. La lucha nuestra era impedir que eso se produjera, pero ellos comenzaron a invertir en políticos locales y se permitió transformación a las leyes de vivienda. Fue una lucha por años. Por suerte, hace un par de años nosotros logramos que se hiciera de nuevo una renovación a las leyes de vivienda a favor de los inquilinos y eso se paró un poco, porque ahora ya los caseros no pueden aumentar desmedidamente la renta de los apartamentos, no pueden comprar a los inquilinos el apartamento donde están viviendo y por mucho dinero. Antes se llegó a pagar grandes sumas, casi
$500,000 a gente que tenía apartamentos bastante grandes. En nuestra comunidad hay edificios con apartamentos que son inmensos, porque allí vivía una población irlandés, judía, que eran familias bastante extensas y son apartamentos bastante grandes, ¿no? ¿Tú no pudieras dar algunas informaciones para arrojar luz en nuestra teleaudiencia y radioaudiencia en torno a las relaciones nuestras con la comunidad negra, sobre todo en el Alto Manhattan, y también la comunidad de puertorriqueños? O sea, porque es que a veces vemos Puerto Rico, Estados Unidos, y no vemos cómo nosotros estamos conviviendo juntos en zonas, Claro. sobre todo con esta comunidad negra, o sea, los afroamericanos y también los llamados boricuas, los puertorriqueños. Sí. Mira, la relación con la comunidad afroestadounidense ha sido una relación bastante interesante, porque ya en nuestro vecindario no queda una gran población afroamericana. Esa población fue... Y todo el área de Harlem. Bueno, ya la zona de Harlem es otra experiencia también han sido desplazados sí, de Harlem. esa fue bueno, Harlem y los culpables de eso fueron precisamente los políticos locales, entre ellos Charles Rangel, que creó lo que ellos le llamaron the Empowerment Zone. Y esa zona de empoderamiento, oye la expresión empoderamiento, lo que tenía como propósito era supuestamente desarrollar económicamente a Harlem. ¿Qué fue el resultado? El aburguesamiento y el desplazamiento. El aburguesamiento de Harlem y el desplazamiento de la población. Yo creo que tú eres benigno. O sea, esa calle 125 fue destruida culturalmente, con negocios, grandes negocios, incluyendo los llamados los famosos vaquebolistas. Correcto. Se prestaron a esa barbaridad. Pero todo eso parte de ese programa que se llama The Empowerment Zone, que es propuesto por Charles Rangel, y ellos lo ponen como su bandera de mayor logro. Esa gente fue desplazada de ahí. Ahí cerraron incluso hasta galerías de arte. Gente no, te iba a preguntar de eso. O sea, era una zona de una riqueza cultural muy alta. Tremenda. Eso se está yendo. El jazz y todas esas expresiones. Todos esos clubs así, locales, todo eso se fue a pique. Ahora quedan algunos centros y están surgiendo cosas de nuevo para servirle a la población que está desplazando, la población afroamericana que estaba ahí. La relación nuestra con la población estadounidense, yo comencé, recuérdate, diciendo cómo los dominicanos se vieron forzados a forjar alianzas con puertorriqueños y cubanos en su lucha contra Trujillo, ¿no? Contra la tiranía trujillista, y cómo eso permitió a los dominicanos insertarse, crear estructuras comunitarias. Luego, obviamente, que uno está establecido, comienza entonces la pugna por el poder. Y esa pugna por el poder ha llevado a la confrontación entre dominicanos y puertorriqueños en lugares, por ejemplo, en el Bronx, que antes era el condado de la salsa, ya no es el condado de la salsa. En términos de lo que es la población, ya los dominicanos son mayoría en el condado de Bronx. Al punto tal que Yudelka Tapia, mi amiga Yudelka Tapia, acaba de ser electa en un puesto que no se imaginaba uno que iba a ser electo un dominicano, una dominicana en el Bronx. Pero tengo entendido que no nos llevamos muy bien con los judíos. Tanto en el Alto Manhattan, allá donde... La relación con los judíos es una relación interesante. Porque con los judíos es difícil. Sí, ahí tenemos a Yeshiva University, que también es otro poder local. Pero hay una parte de esa población que, aunque no se mezcla con nosotros, Yeshiva University tiene conciencia de la deuda que tiene la población judía con la República Dominicana. Y últimamente han tenido personas ahí dentro que están acercando esa universidad a la comunidad dominicana, incluso celebrando la solidaridad que se dio la República Dominicana con los judíos y la presencia judía en Sosúa y todo eso. O sea que hay un acercamiento distinto, pero sí, no hay una integración muy fuerte entre ambas comunidades. Escúchame, el caso del ruido. Eso es otro mundo, eso es una experiencia. Un dominicano súper orgulloso. Pero mira, tú que manejas los datos del censo, tú sabes que aquí en República Dominicana, cuando llegó el cambio en el 78, el cambio, sí, hubo un boom con la Universidad Autónoma, y ha ido creciendo. Y incluso en anteriores administraciones han proliferado las sedes de la Universidad Autónoma en diversas provincias.
tiene bastante presencia ya prácticamente en todas las regiones administrativas. Hay una Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que en los años 70 apenas habían 3 universidades, que eran la UAS, la UNFU y la Pucamaima, pero ya hay muchos centros universitarios. Mi pregunta es, ¿cómo ha ido desarrollándose en el plano técnico profesional la comunidad dominicana? ¿Ha habido algún tipo de crecimiento, de avance? Porque si estamos cuestionando precisamente el asunto, es cómo ha ido elevándose la calidad de la educación de los dominicanos que residen allá, porque son mecanismos que de una u otra forma permiten el ascenso social. Y quizás sobre eso mismo, porque lo tenía como pendiente. No, tenemos pendiente, Sí, con relación justamente al mercado laboral, cómo se ha dinamizado, cómo se ha ido diversificando, porque conozco personas que trabajan actualmente en puestos mucho más especializados, porque antes solamente se decía que iban a hacer actividades específicas. Inclusive conozco amigos, amigas que tienen su propio negocio, que han emprendido en Estados Unidos. Entonces, con relación a ese mismo tema, cómo hemos ido avanzando con relación a la educación de esa población que tenemos allá en Estados Unidos y el mercado laboral, las actividades económicas a las que tradicionalmente no teníamos oportunidad de acceder. Bueno, yo hablaba de Dominicans on Wall Street. Obviamente, si hay ya la necesidad de crear un grupo como ese, significa que hay una incidencia dentro del mundo de las finanzas. La formación técnica allá, es una lástima que no se dé lo que estás planteando, de que la universidad o las universidades nuestras tengan una presencia mucho más fuerte, dada la cantidad poblacional que tenemos nosotros allá. Claro. Con ese mundo de la formación y más técnica. que hay una deuda. Sí, o sea, hay una deuda. O sea, mirándolo desde la óptica del aporte de la diáspora hacia el país, hay una deuda con la diáspora en ese punto. Esa necesidad la suplen otros institutos de formación técnica. Mi propio hermano hizo estudios sobre AutoCAD, ese programa de diseño arquitectónico, con institutos que pudo haberlo hecho con la UAS. Ahora él está haciendo cursos en línea y eso es importante. Allá después de la pandemia se ha desarrollado una serie de formación virtual, que es la expresión, y eso ha suplido esa necesidad. Pero mira, qué curioso, ahora que mencionas el caso de, nosotros decimos AutoCAD, de la pronunciación tuya. Discúlpame, pero no, está bien, ese en castellano dominicano. Entonces, es curioso que aquí hay toda una serie de zonas francas que tienen call centers. Entonces, los call centers aquí, o sea, es curioso que los dominicanos allá tengan como la limitación con el asunto del idioma, y aquí hay call centers internacionales bastante grandes, que han reclutado a muchachos dominicanos pagándoles 2 centavos, 2 centavos, y que se comunican con el planeta entero. Hay instituciones, o sea, que es también otro de los elementos que vemos. Gente aquí con cierto potencial. No se puede promover un tipo de migración de eso ya, de muchachos que pueden llegar allá y establecerse sin la barrera del idioma. Bueno, tú dijiste algo importante, es el precio de la mano de obra. El precio de la mano de obra aquí es, y ahí no tienen que darle beneficio de seguro médico y todo ese tipo de cosas que allá se verían forzados a hacerlo. Un seguro de ley, hay que pagar un seguro de ley. Bueno. La juventud allá está yéndose mucho por la parte técnica, tecnológica, y muchas de las universidades están dirigiendo inteligentemente su foco hacia ese tipo de carrera, ¿no? Mi propio hijo se centró en ese mundo de la parte técnica. Muchos de los jóvenes que yo conozco están enfocados. Bueno, el hijo mío se graduó de una universidad norteamericana, pero más con la parte técnica, con la parte de sistema de información geográfica. Porque eso es, la sociedad estadounidense está dirigiéndose hacia allá, hacia la automatización, se puede decir. Ya tú vas a un supermercado y tú pagas con una caja, tú no interactúas con un ser humano, ese es el mundo, ¿no?
por ejemplo, Whole Foods, que es famosísimo allá, ya está sustituyendo muchas de esas cajeras por una máquina de autoservicio, ¿no? El metro, el metro. Dejar que hable porque ya tenemos la parte final. El mismo programa. Aeropuerto, por ejemplo, allí ya tú tienes que autorregistrarte. O sea, que esa sociedad está estructurándose para eso. De hecho, y con esto puedo concluir, la lucha que se está dando dentro de la sociedad estadounidense es ese mundo. El mundo que representa la parte tecnológica, de las finanzas y todo eso, y el mundo que representa la parte de los productores y todo eso. Y Donald Trump precisamente ha venido a ser la voz cantante de ese mundo de la producción, de la cosa básica, y los otros grupos, por ejemplo, los demócratas han venido a ser los voceros de la parte tecnológica. Por eso la gran incidencia de Barack Obama con el mundo de la tecnología, y él convertirse en un representante de eso. Me luce que la parte del sur de los Estados Unidos ha logrado encajar con Donald Trump, porque esa parte del sur y la parte central de los Estados Unidos todavía sigue atada a ese mundo de la producción, de la agricultura y todo eso. Además de que la parte del sur estadounidense todavía no ha aceptado que perdió la guerra civil. Diógenes, reflexiones finales, recomendaciones que usted pueda dar a las personas, a esa gran comunidad que tenemos en Estados Unidos y las personas que están pensando en migrar, y sobre todo quizás a nuestros tomadores de decisión que de una u otra manera no ven el impacto que tiene, que pudiera tener una serie de acciones dirigidas hacia esa gran comunidad que tenemos. Y sobre todo la UAS, Dios mío, es un campo importante, ese es un nicho de mercado importantísimo, que si no lo aprovechan ustedes, lo va a aprovechar otra universidad privada. De hecho, lo están haciendo, ¿no? Así bueno. que, reconocer que nosotros hemos forjado una comunidad bastante grande, con mucha incidencia en términos económico, político y cultural dentro de la sociedad estadounidense. Hemos creado una estructura dentro de la cual puede sobrevivir otra gente, así como nosotros pudimos sobrevivir en lo que creó otra persona. Estamos conviviendo ya con una comunidad mexicana bastante fuerte que comenzó como empleada en las bodegas, los supermercados y los restaurantes nuestros, y ahora ya es propietaria de sus propios negocios. Ahora una comunidad venezolana que está llegando recientemente, y hemos logrado aprender a convivir con ellos y desarrollarnos juntos. Al país, que reconocer que esa estructura tiene tanta importancia, pues bueno, vamos también a remunerar, a devolver a esa comunidad parte de lo que aporta a la República Dominicana. Como bien insiste Luis, el aporte económico que estamos haciendo es muy significativo para el país, y lo mínimo que nosotros merecemos es que se nos trate con dignidad y que se nos trate con respeto. No somos ya, como decía Manuel Núñez, una reata de bodegueros y cadenuces. No somos ya, nunca lo hemos sido. Somos una población que está aportando al país, y que, como muestran los datos puestos ahí, está en las universidades forjándose la segunda y la tercera generación, y hacia futuro no hay forma de desconectarnos del país. Don Luis, Pedro, algunos mensajes finales breves ya, que nos vamos para despedir el programa. Sí, yo creo que lo único que tal vez habría que agregar, o mejor dicho, aclarar, que los derechos políticos de los dominicanos, de estadounidenses de origen dominicano, los que han sido naturalizados, aquí hay que reconocerlo. Claro. No puede ser que exista una ciudadanía de segunda categoría, de tercera categoría, gente que se fajó aquí, se fajó en Estados Unidos y después no tiene derecho a ser elegido. Puede elegir, pero no derecho a ser elegido. Eso es por eso esto, solamente este puntico obliga a desarrollar una reforma de la Constitución. Oye bien, eso hay que acabarlo. Y aquellos que viven hablando de la Constitución, las maravillas del 2010, tienen que asumir su responsabilidad, porque se criaron en Estados Unidos y a la hora de defender los derechos de esos dominicanos no aparece en la Constitución de 2010, que ha sido clave en las últimas reformas. Eso que quede claro, pero ese punto se tratará después. Otro puntico que quiero también anotar es de que nosotros debemos de concebir el pueblo dominicano, que son aquellos que
tienen 18 años o más y que pueden elegir y ser elegidos. Eso es el pueblo dominicano. Pero este pueblo dominicano ya no es una sola corriente, un solo grupo. Como he dicho, podemos hablar, es multinacional. Nosotros somos una nación multinacional y que no se quiere admitir. Porque está primero esta gran mayoría de dominicanos radicados aquí, con todas sus costumbres, tradiciones, culturas, pero también tenemos que asumir una nación que de una manera u otra se ha venido conformando en Estados Unidos, con su propia cultura dominicana, pero también con su propia cultura estadounidense, y lo que ha resultado un simbiosis, y que nosotros estamos obligados, los que estamos en este lado, a ver cómo se tienden esos puentes, esos lazos de comunicación, no solamente en términos de salud, no solamente en términos de educación, no solamente en términos de remesa. Y finalmente también tenemos otra nación que quede claro, que son la de los dominicanos nacidos en territorio dominicano y que tienen tradiciones de nación aún antes de que constituyeran la República Dominicana, que es una figura política que fue en 1844. Y eso se ha negado, eso se ha rechazado de que sea discutido en República Dominicana. Es decir que toda esta multinacionalidad que tiene que ver con cultura, hay un espacio de que mantengamos el diálogo, la colaboración con este grupo de destacados intelectuales, pero más que intelectuales, defensores de los derechos de los dominicanos en Estados Unidos, que eso es lo que tiene un gran valor. Porque un intelectual puede Así es. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado. Agradecemos de manera especial a Diógenes Abreus, a todo el equipo técnico que nos acompaña como cada sábado. Gracias, Luis, Pedro, don Luis. Y nos vemos hasta ahora. Y además el equipo técnico. Sí, ya lo mencionó. No, y a la señora que también. Claro que sí, a todas las personas que contribuyen de una u otra manera para llevar a sus hogares un programa de calidad y comprometido con cada uno de ustedes, con compartir contenido como lo hemos hecho en el día de hoy. Muchísimas gracias, señor, y nos vemos hasta otra próxima entrega.